9:05 prácticamente de la mañana. José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. José María, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ve la fotografía? Mañana conocemos el dato de inflación en Estados Unidos y a partir de ahí bancos centrales parece que tienen, al menos en Estados Unidos, ya poco margen. En Europa parece que un poco más. La incógnita es si los bancos comerciales van a terminar de hacer ya el trabajo con esa restricción del crédito. ¿Cómo ve la fotografía, José María? Bueno, es una forma de hacer política monetaria un poco diferente, ¿no? Porque están haciendo como una macropolítica y una micropolítica, ¿no? La macropolítica es que el objetivo que tienen es controlar la inflación y esa va a ser de subidas de tipos de interés, ¿no? Para subir los tipos de interés tienen que quitar dinero de la economía, hacer una política monetaria restrictiva, ¿no? Pero después, ante problemas puntuales de los bancos, lo que hacen es crear mucho dinero, ¿no? Y darle la liquidez necesaria a esos bancos, ¿no? Y entonces es una política expansiva, ¿no? Entonces, digamos que en líneas generales yo creo que los tipos van a seguir subiendo mientras que la inflación esté por encima del 3,5% o del 4%, tanto la subyacente como el IPC, porque no podemos pensar que porque el IPC esté bajando y la subyacente esté arriba, los bancos van a cambiar su comportamiento. Tienen que estar las dos bajas, ¿no? Curiosamente hemos entrado en una situación un poco inédita, ¿no? Porque hablábamos siempre de la espiral inflacionista, ¿no? Cuando la inflación de demanda, la inflación de costes, y cuando pasaba al medio plazo los salarios se negociaban al alza y entrábamos en la inflación, en la espiral inflacionista. Sin embargo, estamos entrando en esa espiral no por la parte de los salarios, sino por la parte de los márgenes empresariales, ¿no? Según todos los datos de bancos centrales y de las organizaciones, ¿no? Entonces, una situación un poco de tránsito, ¿no? Los bancos además tienen que empezar a pagar tipos de intereses más altos porque a los depositantes, porque si no pagan los tipos de intereses más altos, la gente se va a comprar las letras, y si se va a comprar las letras piden su liquidez y originan una falta de liquidez, ¿no? Y ante eso pues hay restricción de crédito porque no se atreven a perder la liquidez que tienen, pero por otro lado tampoco quieren subir los tipos de interés porque están obteniendo unos márgenes muy elevados, ¿no? Entonces estamos en un punto de tránsito. Yo creo que los tipos de interés van a seguir subiendo, quizás de una forma más moderada si ven que hay algún parón en la actividad económica, porque el objetivo del Banco Central es la inflación y después la actividad económica que se mantenga. Pero de momento los datos de crecimiento no van siendo malos, ¿no? O sea, yo creo que estamos articulando la crisis esta de una manera más positiva dentro de lo que... Parecía que habíamos perdido esa conexión, pero no, con José María Oquín. Sí. A partir de ahí, esa restricción del crédito, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta qué punto la banca, después de también esos problemas de Silicon Valley Bank, del movimiento de Credit Suisse, esa fusión, esa compra por parte de UBS, nos puede llevar a una restricción del crédito que termine por dar un golpe definitivo en la entrada en la recesión, que entremos como en colleja, ¿no?, en la recesión? Oiga, ya teníamos todo esto, pero es que ahora ya terminamos de entrar. Podemos entrar, ¿no?, en la recesión, pero se pensaba que íbamos a entrar por una caída del consumo, ¿no? Y el consumo, una parte del consumo es a crédito, ¿no? Y una parte de la inversión también, ¿no? Pero de momento no está ocurriendo, o por lo menos en este trimestre que ha pasado. Tenemos que ver los datos en el momento en que se consoliden, ¿no?, sobre todo del PIB trimestral, a ver qué es lo que ha ocurrido, pero todos pensábamos que iba a ser un trimestre con datos muy negativos de todos los países, y sin embargo ahora mismo no tenemos esa percepción, ¿no?, sino que la economía sigue tirando, ¿no? Entonces quizás estamos exagerando un poco la entrada en recesión, la situación de que vamos a otra crisis, el tema de la crisis financiera, y lo que estamos haciendo es surfeando, ¿no?, una ola que es complicada, pero que quizás no es tan alta como pensábamos en un principio, ¿no? No sé, y a mí me parece que en el segundo trimestre los datos económicos reales van a ser mejores, ¿no? Y si la inflación sigue subiendo, los tipos de interés van a seguir subiendo. Si vamos controlando poco a poco la inflación, pues entonces ya veremos. Lo que pasa es que el horizonte, ¿no?, de que los países productores de la OPEP van a seguir subiendo el petróleo, ¿no?, eso se va a ir transmitiendo tanto a los combustibles como al gas, ¿no?, y a la electricidad. Y entonces ahora mismo que tenemos el IPC bajo, aunque la subyacente está alta, pues el IPC otra vez empezará a subir, ¿no? Entonces vamos a ver, son muchos movimientos, muchas variables las que están dando vuelta, y es normal que haya incertidumbre, pero un mundo ya seguro no parece que vayamos a tener en mucho tiempo, o quizás nunca. José María, ¿por qué la inflación no termina de remitir del todo? En España tenemos un mal ejemplo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y es que sí que se está remitiendo, no la subyacente, pero sí la inflación con energía y con alimentos, pero la fotografía global, la fotografía europea, sobre todo mirando a Alemania, es que la inflación sigue teniendo fuerza
y todavía no tiene esa parte energética de rebote que pudiera tener una vez que los precios dejaran de moderarse. Yo creo que la inflación tiene como etapas, ¿no? Se ha producido un shock fuerte en la parte de la oferta, ¿no? Que ha sido la subida del gas y la subida se ha transmitido a la electricidad, después los combustibles, ¿no? Pero eso después poco a poco ha ido entrando en todos los productos, ¿no? Y todos los sectores han ido viendo cómo a lo mejor el transporte le subía al margen de los suministros y tal, o las familias han ido viendo que el consumo que van haciendo de un producto agroindustrial que está elaborado, pero que tiene unos componentes energéticos y de transporte internos, ¿no? Entonces ahora las economías se están ajustando, ¿no? Y todas se van a ajustar a una subida de precios. Cuando esos precios hayan subido y más o menos se haya mantenido un nuevo equilibrio, es decir, los empresarios tengan un margen más o menos aceptable, los sindicatos vean que los salarios que tenemos más o menos permiten mantener la capacidad adquisitiva, entonces dejarán de presionar. Pero ese equilibrio aún no lo hemos alcanzado. Hemos recibido un shock, nos estamos ajustando, el ajuste es a medio plazo, solo llevamos un año con esto y el medio plazo se está produciendo ahora, enero, febrero, marzo, que es cuando han subido los salarios y cuando los empresarios están empezando a fijar los precios para todo el año, ¿no? Entonces ahora mismo es la situación de ajuste. Yo creo que se irá ajustando ya a medida que el año entre y nos vayamos estabilizando. O no, porque si vienen nuevos shocks por la parte de la oferta, van a seguir subiendo los precios. De momento el Banco Central lo que está intentando es parar la demanda. O sea, que aunque si los precios suben, que la demanda no compre esos productos, ¿no? Por eso sube tipos de interés, intenta quitar dinero de la economía. Quita dinero legal, pero lo importante es que el dinero bancario también disminuya. Por eso la restricción del crédito de los bancos se tiene que dar en paralelo, ¿no? Muchísimas gracias, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Buen día y buenas clases. Gracias.